reina de Persia y salvó a su pueblo, al pueblo de Israel del exterminio. Todo comenzó cuando el rey Asuero, en una gran fiesta, pidió a su esposa Vasti que se presentara ante los invitados. Ella se negó, sintiéndose humillado, decidió buscar una nueva reina. Por todo el reino se organizó una búsqueda para encontrar a la joven más hermosa para sustituir a Vasti. Esther, una joven judía, huérfana, criada por su primo Mardoqueo, fue una de las seleccionadas. Ella ganó en favor de Hegai, el encargado de realizar esta actividad. Recibió el mejor cuidado. Cuando ella llegó su turno de presentarse ante el rey Asuero, quedó encantado de su belleza y la eligió como nueva reina. Siguiendo el consejo de Mardoqueo, Esther no reveló sus orígenes de la descendencia judía. El tiempo pasó, Mardoqueo descubrió un complot contra el rey y se le informó a través de Esther. Surgió entonces un nuevo problema. Amán, un hombre ambicioso de poder y parte del gobierno, se enfureció porque Mardoqueo no se inclinó ante él. Al saber que Mardoqueo era judío, Amán tramó un plan para exterminar a todos los judíos del reino. Convenció al rey de firmar un decreto que autorizaba esa matanza, sin saber que la reina también era judía. Cuando Mardoqueo se enteró del plan, se vistió de luto y pidió ayuda a Esther. Ella dudó porque no podía presentarse ante el rey sin que él la llamara. Pero Mardoqueo la animó diciéndole que tal vez fuese puesta como reina. Entonces Esther decidió actuar, pero primero pidió a su pueblo que ayunara durante 3 días con ella. Después del ayuno se presentó ante el rey y fue recibida con favor. En lugar de pedir directamente por su pueblo, Esther invitó al rey y a Amán a 2 banquetes. Mientras tanto, Amán mandó a construir una horca para colgar a Mardoqueo, aún molesto porque él no se había inclinado ante él. La noche antes del segundo banquete, el rey no pudo dormir y leyó en las crónicas cómo Mardoqueo lo había salvado mucho tiempo antes, al darse cuenta de que nunca se lo recompensó. Pidió a Amán que honrara públicamente a Mardoqueo, lo que humilló más profundamente a Amán. Esa misma tarde, Amán fue al segundo banquete sin saber lo que esperaba. Durante el banquete, Esther reveló su descendencia judía y que Amán había planeado destruir a su pueblo. El rey furioso mandó a colgar a Amán en la horca que él mismo había construido para Mardoqueo. Aunque no se podía anular el edicto contra los judíos, el rey permitió que se defendieran de sus enemigos. Gracias al valor de Esther y la sabiduría que tenía Mardoqueo en ese momento, los judíos fueron protegidos. Y aquí es donde nosotros entramos a mirar Dios cómo nos enseña a través de Esther de lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Y era algo que nos llamaba mucho la atención, porque a veces Dios nos permite estar en posiciones y nos usa en medio de esas posiciones. Esther era una mujer como cualquier otra mujer, pero ella en su corazón buscaba de Dios. Ella tenía un proceso donde dependía de Dios, y vemos que fruto de esta relación fue que Dios le permitió estar al lado del rey. Y vemos una de estas características, y es que Dios guía nuestro presente con el futuro en su mente. Porque en ese momento Dios dirigió la vida de Esther,
la llevó a ser reina. Y fue por eso que ella pudo ayudar a su pueblo. Fue en el momento indicado, fue en el momento preciso. No fue antes, no fue después, no fue cuando ella quisiera, fue cuando Dios lo permitió. Y Dios en su misericordia y en su infinita sabiduría sabía y conocía lo que iba a suceder. Y por eso la preparó. Por eso preparó su vida para que ella pudiera ser ese vaso, pudiera ser esa persona escogida que iba a traer bendición, que iba a poder salvar a su pueblo. Pero en medio de esta situación había una característica importante de Esther, y era que tenía que ser valiente. Porque a veces en medio de las oportunidades que se nos puedan presentar, nos gana más esos pensamientos de no, es que yo no puedo, no, es que yo no sirvo para eso, no, es que yo no soy nada frente a otras personas que tal vez tengan unas habilidades, unos dones. Pero Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros con un propósito. Dios ha puesto su Espíritu Santo, y no es por casualidad, no es porque de pronto hayamos crecido en una familia cristiana, es porque Dios antes de la fundación del mundo nos escogió con un propósito. Y es por eso que en medio de esa situación tan complicada, porque Esther tenía miedo de presentarte ante el rey sin ser convocada, sin ser llamada, porque esto podía darle la muerte a ella. Y aún así ella buscó la dirección de Dios, buscó de su fortaleza, y también le pidió al pueblo que ayunara y orara junto con ella. Porque cuando nosotros nos unimos, pueden pasar cosas que a veces ni imaginamos. Y a veces hacer lo correcto cuesta un gran sacrificio en nuestras vidas. Porque a veces nos sentimos tan conformes con las cosas. A veces sentimos que nuestra vida está relativamente estable. Y hacer algo más nos cuesta. Dejar estas cosas que a veces en nuestra propia prudencia, en nuestros propios pensamientos, que creemos que podemos hacer las cosas, pero no es así. Hacer lo correcto cuesta un sacrificio, pero de ese sacrificio hay una recompensa. Y vemos que Esther estaba dispuesta a sacrificar su vida, estaba arriesgando lo que ella era, pero lo hizo por salvar a su pueblo. Lo hizo porque ella tenía un propósito, y al final Dios recompensó su valentía. ¿Y quién más nos recuerda esta valentía? Nuestro Señor Jesucristo. Como Él se ofreció voluntariamente y estuvo dispuesto a dejar su divinidad por nosotros. Y cuando hay un sacrificio, cuando hay algo que nos cuesta, que realmente vemos que es algo que amamos tanto, pero que amamos más a Dios, que tenemos que sacrificarlo. Y eso es lo que Dios nos llama todos los días, a llevar esa cruz, a dejar aquellas cosas que nos separan de tener una relación con Él, a dejar esas cosas que interrumpen nuestra relación.
y es doloroso. Y el Señor sabe que es doloroso para nosotros, porque Él conoce nuestros corazones y Él conoce que lo que vamos a dejar, lo que vamos a llevar ante Él es algo que amamos, pero que estamos dispuestos a sacrificarnos por Él. Y vemos esa recompensa porque Dios es infinitamente misericordioso con nosotros. Y vemos que la humildad de Esther, ese quebrantamiento que ella tenía, más adelante trajo un fruto. Y algo que Gracias también porque nos tú eres llamaba la bueno, atención de maravilloso, esta porque tu historia misericordia es real en cada una de nuestras vidas, Rey. era que Esther decía: si perezco, que perezca, pero yo voy a ver al Rey. En nuestras vidas está esas palabras, así nos duela, nosotros vamos a estar delante del Rey, vamos a estar delante del Todopoderoso, así nos duela, así nos cueste, porque Dios también nos está llamando para este tiempo. Tal vez no seamos reyes ni reinas, pero ahorita somos embajadores de Cristo. En 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿A qué somos llamados? A ser embajadores de Cristo. ¿Qué estamos mostrando nosotros? Realmente estamos mostrando de su amor, de su misericordia, y nos podemos llamar embajadores de Cristo. Y nuevamente vuelvo al punto: nada es casualidad. Nosotros no creemos en las casualidades. Nosotros creemos en los propósitos. Nosotros creemos en que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. En su momento, Dios colocó a Esther como reina. Le colocó el trono de Persia en su momento, que era un imperio muy poderoso, pero la colocó como instrumento de salvación para su pueblo, y la colocó en el momento indicado. Y como Andrés decía al comienzo, Dios honra a los que le honran. En Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Así que confiemos en ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. No dejemos que las situaciones nos atemoricen, que sintamos miedo, porque el Todopoderoso está con nosotros. Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que dice: esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. Sigue adelante, porque yo te sustentaré. Cuando ya no tengas fuerzas, yo voy a levantar tus manos. Cuando te sientas decaído, yo voy a estar contigo. Y esto es tan bonito sentirlo, porque a veces las situaciones, a veces las circunstancias nos hacen sentirnos solos, nos hacen sentir que no tenemos un propósito. Pero Dios nuevamente nos recuerda: tú tienes un propósito. Tú tienes un plan.
pero debemos permanecer en Él. No sé lo